En el video de hoy estaremos hablando sobre las reacciones que experimentan los ácidos carboxílicos. En el video anterior habíamos hablado sobre las reacciones, bueno, en dos videos anteriores estuvimos hablando de otros compuestos carbonílicos que también tienen el grupo, el doble enlace carbono-oxígeno. En ese caso eran las cetonas y los aldehídos. Y habíamos dicho que las cetonas y los aldehídos, así también como los ácidos carboxílicos, pues son también parte de la familia que se conoce como los compuestos carbonílicos. Los ácidos carboxílicos experimentan las reacciones un poco diferentes de lo que lo hacen las cetonas y los aldehídos. Pero bueno, vamos a empezar a listar aquí en esta diapositiva los diferentes tipos de reacciones que experimentan los ácidos carboxílicos. Por un lado, vamos a tener las reacciones, las reacciones de desprotonación, que al ser un ácido y al estar en contacto con una base, pues esa base va a desprender este hidrógeno del OH y van a experimentar una desprotonación. Además de eso, los ácidos carboxílicos experimentan reacciones de reducción utilizando agentes reductores fuertes, como ya lo vimos en videos anteriores, para la generación o para la formación de alcoholes. Em, a diferencia, o si nosotros recordamos sobre lo que hablamos sobre las cetonas y los aldehídos, dijimos que en ese caso, con las cetonas y los aldehídos, donde nosotros tenemos este grupo carbonilo, esas cetonas y los aldehídos experimentan, o la principal reacción que experimentan es una adición al grupo carbonilo. En este caso, como los ácidos carboxílicos también tienen ese grupo carbonilo, nosotros podríamos pensar que experimentan reacciones de forma muy similar a las cetonas y los aldehídos. Y en realidad, los ácidos carboxílicos tienen, es verdad, tienen ese grupo carbonilo, pero unido a ese grupo carbonilo tienen este OH. Y eso hace, y esa es la estructura general o la estructura del ácido carboxílico, hacen que los ácidos carboxílicos no experimenten exactamente las mismas reacciones que las cetonas y los aldehídos. De hecho, experimentan unas reacciones un poco diferentes. En este caso, las cetonas y los aldehídos, nosotros teníamos una adición en el grupo carbonilo, y cuando hablamos de las reacciones que generalmente experimentan los ácidos carboxílicos y también sus derivados, que ya los vamos a mencionar, es este tipo de reacción, es esta reacción de acá, la sustitución nucleofílica en el grupo acilo, que es este de acá. Otra reacción que experimentan es una sustitución en alfa, que es una reacción que vamos a estudiar más adelante en el curso. Muy bien, vamos a ver entonces en qué consiste esa sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo. Antes de verificar o ver bien o discutir bien cómo es esta reacción, yo les mencioné que los ácidos carboxílicos, así también como sus derivados, experimentan ese tipo de reacción. Y ahora, ¿quiénes son los derivados del ácido carboxílico? Por un lado, vamos a tener a los haluros de acilo, a los anhídridos, a los ésteres y a las amidas. Estos son los derivados de ácido. ¿En qué se diferencian esos derivados de ácido del ácido carboxílico? En el grupo o en el nucleófilo que está conectado directamente al grupo carbonilo. En este caso, nosotros en el ácido carboxílico tenemos un OH, en el haluro de acilo tenemos un haluro, en el anhídrido tenemos un carboxilato, en el éster es un alcóxido y en la amina tenemos un grupo amino. Entonces, algo interesante que debemos nosotros verificar aquí, que nosotros debemos identificar, es que todos estos, si nosotros los observamos, todos esos grupos, si nosotros los observamos de forma aislada, vamos a darnos cuenta que todos ellos son nucleófilos. Y entonces, básicamente, la diferencia de todos esos derivados de ácido con el ácido carboxílico es en los diferentes nucleófilos que están unidos directamente al grupo carbonilo. Entonces, todos estos compuestos, todos estos de acá, experimentan o reaccionan a través de una sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo. Y esa reacción está representada de forma general por esta forma de acá.
donde nuestro compuesto, cualquiera de estos, puede reaccionar con un nucleófilo diferente para generar este compuesto de acá, donde se ha reemplazado, fíjense bien, el nucleófilo que estaba unido inicialmente en el grupo carbonilo por el otro nucleófilo que atacó o que participó en la reacción. Entonces aquí lo que hubo fue una sustitución. Esta reacción básicamente es la responsable por la que todos estos compuestos pueden interconvertirse uno en el otro. Por ejemplo, yo puedo convertir un ácido carboxílico en un haluro de acilo, por ejemplo. Y es debido a esta reacción que todos estos compuestos se pueden interconvertir uno en el otro. Esta reacción tiene un mecanismo de adición-eliminación. Eso significa que en un momento se da la adición del nucleófilo y en una segunda etapa se da la eliminación de un grupo saliente. Esta reacción también se puede llevar a cabo en condiciones básicas y también en condiciones ácidas. Un ejemplo de la sustitución nucleofílica en medio básico es la hidrólisis de un éster, donde un éster se hace reaccionar en condiciones básicas para producir un ion carboxilato. Esta reacción ocurre en varios pasos. En el primer paso se da el ataque de nuestro nucleófilo fuerte en el grupo carbonilo y se genera este intermediario de acá. Ese intermediario que no es aislable. Entonces, este intermediario es sumamente inestable y para recuperar la estabilidad, él necesita recuperar su doble enlace de entre carbono-oxígeno, pero para eso tiene que liberarse de este grupo saliente, de este grupo que estaba inicialmente unido al grupo carbonilo. Ahora se podrán ustedes estar preguntándome, pero ¿cómo es posible que SOR, ese ion alcohóxido, pueda salir si ya habíamos discutido en varias clases anteriores que ese es un mal grupo saliente? Esa salida de este mal grupo saliente en este paso se da en estas reacciones de los ácidos carboxílicos, en esa reacción de la sustitución nucleofílica. Y esa salida de ese grupo saliente, aunque sea malo, en este caso es favorecido porque de esa forma este intermediario se estabiliza. Si nosotros pudiéramos ver un diagrama de energía, lo que nosotros veríamos sería esto. El éster con una estabilidad relativamente baja y cuando ocurre el ataque por el nucleófilo se genera ese intermediario que tiene una energía súper alta. Aquí nosotros tendríamos ese intermediario. Para que ese intermediario que es súper inestable se estabilice, entonces la única forma en que ese intermediario se estabilizará hasta llegar a un compuesto sumamente estable es con la salida en esta etapa, que es una etapa bastante exotérmica, de este grupo saliente. Entonces, en realidad, esta etapa de acá, este paso, está motivado por la búsqueda de esa estabilidad de ese intermediario. Aunque es un mal grupo saliente, la salida se da o se ve favorecida en este caso específico de esta reacción por la búsqueda de esa estabilidad y además que se da en una etapa bastante exotérmica que también ayuda a que se dé esa salida del grupo saliente. Entonces, se da la salida del grupo saliente y en este caso se produce un ácido y un alcohóxido. Sin embargo, ya sabemos que este alcohóxido, además de ser nucleófilo también, un nucleófilo fuerte, también es una base fuerte. Y si está en contacto con un ácido, entonces ocurrirá una reacción ácido-base y se va a producir entonces el ion carboxilato. Un ejemplo de la sustitución nucleofílica en el grupo acilo que ocurre en medio ácido es la esterificación de Fischer, que es una reacción que nosotros ya conocemos. La conocimos allá cuando estudiamos las reacciones de los alcoholes. En esta reacción, un ácido carboxílico se hace reaccionar con un alcohol en medio ácido para producir un éster. Ahora, recuerden que
Aquí les quiero recordar pues que no es necesario memorizarse los mecanismos de reacción. Los mecanismos nosotros tenemos que aprender a intentar identificar cuáles son las características del nucleófilo que nosotros tenemos y cuáles son las características también del sustrato que nosotros tenemos. En este caso nosotros tenemos un alcohol que nosotros ya sabemos que es un nucleófilo débil, por lo tanto este nucleófilo débil no podrá atacar directamente al grupo carbonilo del ácido carboxílico. Para eso necesitará haber una etapa previa donde ese grupo carbonilo sea protonado, sea activado, y es precisamente eso lo que ocurre en la primera etapa de la reacción. Lo primero que ocurre es la protonación del ácido carboxílico para activar el grupo carbonilo y ahora sí hacer que nuestro alcohol, que es un nucleófilo débil, ataque el grupo carbonilo y se genere ese intermediario de acá. Se da luego una desprotonación para llegar al hidrato del éster. Esta es una reacción, el mecanismo que ya conocíamos. Aquí solamente lo estamos repasando. En la segunda etapa de la reacción se da una deshidratación catalizada siempre por ácido, donde un OH del hidrato se protona para salir en una etapa posterior como grupo saliente y se recupera también el doble enlace con el carbono. Entonces aquí se tiene un éster protonado y una desprotonación entonces nos lleva al producto deseado que es un éster. Esta reacción es una reacción común, la esterificación de Fischer es una reacción común para la preparación de ésteres tanto en laboratorio como en la industria. Y en esta reacción se establecen equilibrios. Eso significa que la constante de equilibrio, o sea, los reactivos y todos los componentes que forman parte de la reacción están en equilibrio. Eso significa que las constantes de equilibrio son bajas y se vuelven aún más bajas cuando nosotros trabajamos con alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Em, Eso significa también, esas constantes de equilibrio bajas significa también rendimientos bajos, pero esos rendimientos se podrían mejorar utilizando cualquiera de estas dos técnicas, ya sea usando un exceso de uno de los reactivos o eliminando uno de los productos, ya sea por destilación o utilizando un agente deshidratante. Otra reacción que experimentan los ácidos carboxílicos y que esta sí no la habíamos estudiado hasta ahora es la esterificación con diazometano, donde un ácido carboxílico reacciona con diazometano, que es un gas amarillo explosivo y tóxico, pero que se usa de forma segura en una disolución con éter. Eh, entonces, en la esterificación, el ácido carboxílico reacciona con el diazometano para producir un éster de metilo. Debido a que este diazometano es bastante tóxico, pues esta reacción solamente se usa en pequeña escala en laboratorios y principalmente para producir ésteres de metilo que tengan alto valor o que sean delicados. Y todo va a depender de la cadena R que yo necesito en este lado de acá. Otra característica de esta reacción es que presenta excelentes rendimientos. Para el mecanismo de esta reacción, nosotros tenemos al diazometano, que es una estructura, que es un compuesto que tiene estructuras resonantes. Y ven que en ambas estructuras resonantes tengo una carga negativa y una carga positiva en la misma molécula. Y la carga global de la molécula es una carga neutra. Entonces, a este tipo de moléculas que tienen cargas localizadas, pero que su carga global de la molécula es neutra, se les conoce como Switzer-Jones. En este caso, entonces, nosotros tenemos estas estructuras resonantes y fíjense en esta segunda estructura resonante de acá, donde tenemos una estructura o una característica similares a las que nosotros teníamos en los compuestos organometálicos, con una carga negativa en un carbono. Es decir, que en este caso, nosotros tendríamos al carbono actuando como un carbanión. Y ya sabemos nosotros que en ese caso, entonces estamos hablando de un nucleófilo fuerte y de una base fuerte, que puede actuar como cualquiera de las dos cosas. ¿Cómo va a actuar? Pues aquí presente tengo yo un ácido. Entonces, si yo tengo una base y un ácido, la tendencia inicial es que ocurra una reacción ácido-base donde nuestro nucleófilo, que estará actuando como base, desprotonará el ácido y formará
un ion carboxilato y este se protonará, nuestro diazometano se protonará. En la segunda parte, ahora mi ion carboxilato que perdió un protón se convirtió en un nucleófilo y nuestro diazometano que ganó un protón se convirtió en un electrófilo. Entonces, en la segunda parte ocurre una reacción o un ataque nucleofílico por parte del ion carboxilato ahora a nuestro ion metildiazonio para formar nuestro éster el que estábamos buscando. Muy bien. Los ácidos carboxílicos también se pueden hacer reaccionar con aminas para formar amidas, para llegar a la formación de amidas. En este caso de acá, esta reacción ocurre con un mecanismo, o si ustedes se fijan acá, lo que nosotros tenemos es un nucleófilo débil, por lo que tendría que haber primero, en la primera etapa entonces, una protonación del grupo carbonilo del ácido para que la reacción se lleve a cabo. En la primera etapa, entonces, ocurre en varios pasos. Lo que tendríamos sería una sal de carboxilato de amonio, que es este compuesto de acá. Y lo que tendríamos aquí sería que después esta sal de carboxilato se le aplica calor y ese sal de carboxilato se convierte inmediatamente en una amida. Entonces, en este caso no vamos a estudiar este mecanismo de acá, solo lo vamos a tener pendiente, lo vamos a tener presente ahí, que esta sal de carboxilato de amonio mediante calor se convierte en la amida. Esta reacción, la síntesis directa de amidas, es una síntesis utilizada industrialmente. ¿Ya? Muy bien. Los ácidos carboxílicos también pueden experimentar reacciones de reducción. Esta es una reducción que nosotros ya habíamos estudiado también cuando estábamos estudiando allá las síntesis de los alcoholes. Un ácido carboxílico se puede reducir con el hidruro de litio y aluminio hasta un alcohol primario. Recuerden que cuando estudiamos esta parte de los alcoholes habíamos mencionado dos agentes reductores. Estaba el hidruro de litio y aluminio y estaba el borohidruro de sodio. Ese borohidruro de sodio, si ustedes se acuerdan, solamente es un agente reductor más débil que este hidruro de litio y aluminio y solamente reduce a acetonas y aldehídos, los reduce a alcoholes secundarios y primarios respectivamente. Este otro de acá, el hidruro de litio y aluminio, es un agente reductor más fuerte que no solamente reduce cetonas y aldehídos, sino que también reduce ácidos y ésteres. Entonces, en este caso, reduce ácidos hasta alcoholes primarios. El mecanismo de esta reacción está presentado en esta parte de acá y tiene que ver el mecanismo con lo que ya habíamos discutido sobre este reactivo, sobre este agente reductor. Si nosotros recordamos o si nosotros hacemos una analogía con el enlace carbono-hidrógeno, nosotros este enlace de acá está polarizado con una carga parcial negativa en el carbono y una carga parcial positiva en el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno en alguna reacción actuaría como electrófilo, ya que los electrones del enlace están siendo atraídos hacia el carbono, dejando al hidrógeno pobre en electrones, por lo que actuaría como electrófilo. Pero, cosa contraria ocurre en el hidruro de litio y aluminio. Este enlace también está polarizado, pero la polarización es distinta al enlace que nosotros conocemos como entre el carbono y el hidrógeno. En este caso de acá, la carga parcial negativa está en el hidrógeno y la carga parcial positiva en el aluminio. Entonces, en este caso, los electrones del enlace están siendo atraídos hacia el hidrógeno y cuando este enlace se rompe, el hidrógeno se lleva ambos electrones y ataca ahora como nucleófilo o como base. Es un nucleófilo fuerte y es una base fuerte. Ya saben ustedes que todo nucleófilo es básico. Entonces, en este caso,
al yo tener un nucleófilo que también actúa como base y está presente un ácido, entonces lo que ocurrirá va a ser una reacción ácido-base donde se va a producir entonces el ion carboxilato, una sal una sal de carboxilato. En la segunda parte, ahora este ion carboxilato se convierte en nucleófilo y nuestro agente reductor, que ya perdió un hidrógeno y que perdió electrones, que perdió los electrones que estaba compartiendo con el hidrógeno, se convirtió entonces ahora en un electrófilo. Y en esta segunda parte entonces lo que nosotros vamos a tener es un ataque nucleofílico por parte del ion carboxilato al aluminio electrofílico y al mismo tiempo otro ion hidruro de nuestro agente reductor atacará al grupo carbonilo del ion carboxilato para formar este compuesto de acá. En este compuesto entonces se regenera el doble enlace entre oxígeno y carbono y se da la salida de este grupo de acá, que es un complejo metálico, para dar la formación, para llevar a la formación de nuestro aldehído. Sin embargo, como ese aldehído está todavía en condiciones, en presencia de un agente reductor bastante poderoso, ese aldehído continuará reaccionando con ese agente reductor, en donde el ion hidruro atacará nuevamente al grupo carbonilo para formar este alcóxido, este ion alcóxido, que una protonación posterior entonces nos llevaría al alcohol primario. Esto era lo que les estaba mencionando antes. Estos eran los dos grupos reductores que nosotros ya habíamos estudiado. El borohidruro de sodio que reduce cetonas y aldehídos. Mientras que el hidruro de litio y aluminio que reduce, además de cetonas y aldehídos, también a ácidos carboxílicos y ésteres. Si nosotros analizamos estos dos ejemplos, estos dos ejercicios de acá, nosotros vemos que en este mismo compuesto nosotros tenemos una acetona y también tenemos un ácido carboxílico. Si nosotros queremos reducir a ambos, tendríamos que utilizar el agente reductor más fuerte, que sería el hidruro de litio y aluminio, y este convertiría la acetona en un alcohol secundario y al ácido carboxílico en un alcohol primario. Ahora, si lo que yo quiero es que solamente reaccione o que yo lo que quiero lograr es que solamente se me reduzca este ácido carboxílico, entonces existen otros agentes reductores que pueden hacer eso posible. Existen otras formas también, como por ejemplo la formación de acetales para proteger este grupo cetónico. Pero si lo que nosotros queremos es utilizar otro agente reductor, entonces tendríamos que buscar un agente reductor un poco, siempre es un agente reductor fuerte, pero que sea selectivo para ácidos carboxílicos. Y ese es el caso del borano, que el borano reduce ácidos carboxílicos a alcoholes primarios, pero lo hace de una forma selectiva, porque la reacción que experimenta el borano con el grupo carboxilo es mucho más rápida que con cualquier otra función carbonílica. Entonces se puede decir que este borano es un agente reductor específico perdón, selectivo para ácidos carboxílicos. Entonces, en esta reacción, la acetona quedaría inalterada y el ácido carboxílico sería convertido a un alcohol primario. Los ácidos carboxílicos se pueden reducir hasta aldehídos también. Sin embargo, no se puede, esa conversión no se puede hacer de forma directa, porque ya sabemos que los ácidos carboxílicos para ser reducidos tienen que someterse a condiciones reductoras fuertes, y unas condiciones reductoras fuertes pues no permitirían que yo poder detener la reacción en el aldehído. Entonces, para eso, si lo que yo quiero, si lo que nosotros deseamos es detener la reacción en el aldehído, entonces lo que se puede hacer es primero convertir el ácido carboxílico en un cloruro de ácido utilizando el cloruro de tionilo para luego utilizar este compuesto, este cloruro de ácido, que es un compuesto muchísimo más reactivo que el ácido carboxílico,
Y al ser mucho más reactivo, entonces no se necesitan la utilización de agentes reductores poderosos, se pueden utilizar agentes reductores moderados como este de acá, que ya lo conocíamos nosotros, ya lo estudiamos en algún momento anteriormente, para producir, para convertir este cloruro de ácido en nuestro aldehído. Este es el triterbutoxi de litio y aluminio. El hidruro de triterbutoxi de litio y aluminio. Entonces, en este caso, este es un agente reductor moderado que reacciona con el cloruro de ácido para que llegar a un aldehído y la reacción no continúa hasta el alcohol. El mecanismo de esta reacción, aquí nosotros nuevamente tenemos un enlace polarizado con una carga parcial negativa en el hidrógeno. Y eso significa entonces que este hidrógeno va a actuar como el ion hidruro, llevándose al par de electrones que está compartiendo con el aluminio. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un ataque nucleofílico por parte del hidruro en el grupo carbonilo para formar este intermediario tetraédrico de acá, que ese intermediario pues intenta o regenera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la salida del grupo saliente de nuestro cloro para llegar a la formación del aldehído. Muy bien. Los cloruros de ácido ya ven ustedes que nos permite hacer o llevar a cabo una reacción que de otra forma sería muy difícil que nosotros pudiéramos lograr. Entonces, los cloruros de ácido realmente que sí son de mucha utilidad en la química orgánica precisamente por eso, porque tienen una reactividad sumamente alta. De todos los compuestos, de todos los derivados de ácido, el cloruro de ácido es uno de los más reactivos. Y esa reactividad se debe a esta polaridad que tienen estos enlaces. Hay una densidad electrónica hacia el oxígeno y también está siendo atraída la densidad electrónica hacia el cloro, dejando a este carbono muy electrofílico y además de eso, esta presencia del cloro que ya sabemos nosotros que es un buen grupo saliente, hace que este cloruro de ácido sea muy reactivo. Entonces, en esas condiciones de reactividad, este cloruro de ácido puede reaccionar con agentes reductores moderados o con cualquier otro reactivo para generar una serie de otros coproductos que pueden ser de mucho interés en la química orgánica. Este es un derivado de ácido y igual que todos los demás derivados de ácido y al igual que los ácidos carboxílicos, reaccionan a través de una sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo que tiene un mecanismo, ya lo habíamos dicho, de adición seguida de eliminación. Entonces, esta es la reacción general donde un nucleófilo ataca al grupo carbonilo del cloruro de ácido y se forma un intermediario tetraédrico. Se regenera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la salida del grupo saliente, que es el cloro en este caso, y se genera entonces un nuevo derivado de ácido. Estos cloruros de ácido se pueden sintetizar con la utilización del cloruro de tionilo, que es este compuesto de acá, o del cloruro de oxalilo, que es este otro de acá. Esa es la forma en que se sintetizan y el mecanismo es este de acá. El cloruro de tionilo, que es este de acá, es un compuesto electrofílico muy fuerte. Este azufre es altamente electrofílico. Entonces el par de electrones del oxígeno del ácido carboxílico actúa como nucleófilo para formar este compuesto de acá con estructuras resonantes. Luego se regenera el doble enlace entre el azufre y el oxígeno y se da la salida de un grupo saliente, de un cloro, que además de ser nucleófilo también es base y puede extraer el protón de ese oxígeno protonado. Entonces, para llegar a la formación de este anhídrido de clorosulfito. Este este anhídrido de clorosulfito es atacado nuevamente por un nucleófilo, por el nucleófilo en este caso por el ion cloruro,
Para generar ese intermediario tetraédrico, se regenera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la ruptura de este enlace de acá, que ahora pasa a formar un nuevo doble enlace con el azufre y se da la salida de un nuevo cloruro, para llegar entonces finalmente a nuestro cloruro de ácido. Los cloruros de ácido pueden reaccionar con alcoholes para producir ésteres y la reacción general es esta de acá. Y aquí quiero que observen algo. Nosotros ya habíamos visto reacciones donde, por ejemplo, ya habíamos visto reacciones donde teníamos ácidos carboxílicos reaccionando con alcoholes. Ya nosotros sabemos que los alcoholes son nucleófilos débiles y en el caso de los ácidos carboxílicos, para que el nucleófilo débil, que en este caso es el alcohol, pueda atacar al grupo carbonilo, ese grupo carbonilo tenía que ser protonado o tenía que ser activado. Eso ahora con el cloruro de ácido no es necesario. El cloruro de ácido es tan reactivo que incluso un nucleófilo débil puede atacar directamente al grupo carbonilo para generar un intermediario tetraédrico que sería este de acá. Entonces, con el cloruro de ácido no hay necesidad, no existe la necesidad de la protonación o activación del grupo carbonilo. El nucleófilo débil ataca directamente al grupo carbonilo, se forma ese intermediario tetraédrico, se regenera el doble enlace carbono-oxígeno y se da la salida del grupo saliente cloro para formar este compuesto protonado que el cloruro que salió en la etapa anterior desprotona para formar finalmente nuestro éster. Ahora fíjense que aquí lo que se forma, aquí se forma ácido clorhídrico por esta desprotonación en este paso de acá. Ese ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte y la formación de ese ácido clorhídrico puede ser perjudicial para la reacción, para que toda esta reacción ocurra, porque en esas condiciones ácidas tan fuertes, este alcohol que nosotros tenemos aquí inicialmente puede protonarse y en ese caso, si ese alcohol se protona, entonces ya no será nucleofílico y esta reacción no podrá ocurrir. Entonces, en este caso, se intentan buscar mecanismos para evitar la formación de este ácido clorhídrico y una de esas técnicas es utilizar una base como por ejemplo piridina en la reacción. Entonces ahora el nuevo planteamiento, la reacción planteada de forma correcta sería esta de aquí abajo, donde el ácido clorhídrico, el ácido carboxílico se convierte en el cloruro de ácido y ese cloruro de ácido se hace reaccionar con un alcohol en una disolución que contiene piridina para formar el éster y se genera este compuesto iónico. Ya ustedes ven aquí entonces que aquí ya no se está generando ácido clorhídrico y que ya no representaría ningún inconveniente en la reacción completa. Estos cloruros de ácido también se pueden hacer reaccionar con aminas con un mecanismo muy similar al que acabamos de ver con los alcoholes, donde este cloruro de ácido reacciona con esta amina que también es un nucleófilo débil y esta reacción ocurre de forma directa sin la necesidad de hacer la protonación o activación del grupo carbonilo. Y en este caso se daría la adición de la amina en el grupo carbonilo, se regeneraría el doble enlace carbono-oxígeno, se daría la salida del cloruro, perdón, y ese cloruro desprotonaría a uno de estos, retiraría uno de estos dos protones. Entonces nuevamente tendríamos el peligro o el inconveniente de que se podría formar ácido clorhídrico, pero para evitar eso, como les mencionaba, igual que en el caso de los alcoholes, se utilizan bases. Se puede utilizar hidróxido de sodio como base, que en ese caso, en lugar de formarse el ácido clorhídrico, se formaría el cloruro de sodio y agua. O puede utilizarse también piridina, que en este caso se formaría una amida y se formaría el mismo compuesto que ya habíamos visto nosotros con el alcohol. El mecanismo es básicamente el mismo, solamente que hay que tener en cuenta que vamos o debemos intentar evitar la formación del ácido clorhídrico para evitar que nuestra amina
se protone y ya no pueda ser, ya no sea nucleofílica. Entonces, para evitar eso, para evitar la formación del ácido clorhídrico, entonces debemos tener en cuenta y presente que debemos utilizar bases que prevengan esa formación del ácido clorhídrico. Entonces, estas son las reacciones de los ácidos carboxílicos y también de los cloruros de ácido, y con esto entonces terminamos el capítulo 20 y de su libro de texto.